Lakewood era el tipo de pueblo donde todos se conocían. Las calles estaban bordeadas por casas de madera con porches amplios y jardines bien cuidados. La iglesia se alzaba en el centro, su campanario visible desde casi cualquier punto. No era solo un lugar de oración, sino el corazón de la comunidad. Allí, cada domingo, las familias se reunían para escuchar la palabra del pastor Henry Clayton, un hombre respetado, cuya voz serena transmitía la idea de que todo estaba en orden, siempre. El 8 de julio de 2018, la iglesia estaba llena. Bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles. Los abanicos de mano se agitaban con lentitud, dispersando el calor del verano. En la primera fila, como siempre, estaba Eleanor Clayton. Había algo en ella que imponía respeto. Quizás su postura rígida, la forma en que nunca apartaba la mirada del púlpito. Su influencia iba más allá de la iglesia. Controlaba la vida social, las normas no escritas del pueblo y, sobre todo, su familia. Henry, su hijo. El pastor jamás había desafiado su autoridad. Su esposa. Sara, siempre sonriente pero con un brillo de preocupación en los ojos, parecía haber aceptado su lugar en aquella estructura inquebrantable. Sus hijos, William y Anna, crecieron con disciplina y un sentido profundo del deber. La voz de Henry resonaba en la iglesia, sus palabras cuidadas, medidas. Pero entonces, la quietud fue rota. Un sonido abrupto vino del fondo del templo. Alguien se levantó de golpe, tropezando con los bancos. Voces tensas. Un murmullo creciente se extendió entre los presentes. Henry vaciló en su sermón. Entonces, un grito. La confusión se apoderó del recinto. Las cabezas giraron al unísono, buscando el origen del caos. Al fondo de la iglesia, una persona se tambaleaba. La multitud contuvo la respiración, y luego, todas las miradas se dirigieron a Eleanor Clayton. Ella no se movió. Su rostro, pétreo como una estatua, no reflejaba sorpresa ni pánico. Mientras los murmullos crecían, ella simplemente se levantó con calma, observando la escena con la misma frialdad con la que había gobernado su hogar durante décadas. Aquella mañana, la imagen de la familia perfecta de los Clayton se resquebrajó ante los ojos de todos. Algo se había roto en la estructura perfecta de Lakewood, y lo peor aún estaba por venir. Eleanor Clayton no permitía el desorden, no aceptaba la incertidumbre, y mucho menos el caos que amenazaba con devorar la estabilidad que había construido durante años en Lakewood. Cuando el revuelo en la iglesia se tornó insoportable, cuando las voces se alzaron y la histeria comenzó a instalarse entre los fieles, ella se puso de pie con una autoridad que no necesitaba palabras para ser comprendida. Su mirada gélida recorrió a la multitud, demandando silencio, exigiendo calma, imponiendo su ley sin siquiera pronunciar una sola orden. Las conversaciones se acallaron poco a poco, los cuerpos inquietos se volvieron estáticos, y el mismo pastor Henry, su propio hijo, permaneció inmóvil, esperando su señal, buscando su dirección, aferrándose a la certeza de que su madre siempre sabía qué hacer en los momentos más críticos. Con su vestido de lino impecable y su porte inquebrantable, Eleanor caminó hasta la entrada de la iglesia. Se dirigió con paso firme hacia los oficiales de policía que habían llegado alertados por los gritos y habló con ellos sin titubear, con la voz pausada pero firme. Con esa seguridad que desarmaba cualquier intento de cuestionamiento, les dijo que la situación estaba bajo control, que no era necesario un escándalo mayor, que debían proceder con cautela porque el pueblo no necesitaba rumores ni exageraciones que pudieran alterar el orden. Los oficiales, que la conocían desde hacía años, que habían asistido a innumerables cenas en su casa y recibían sus consejos como si fueran órdenes, asintieron casi de inmediato, sin siquiera sospechar que estaban cayendo, una vez más, en la red invisible que ella tejía con maestría. Mientras tanto, dentro de la iglesia Henry permanecía en el púlpito con las manos temblorosas,
incapaz de seguir con la misa, incapaz de encontrar la voz que siempre le había servido como refugio. Sarah, su esposa, lo observaba con el rostro pálido, con los labios entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo. Como tantas veces antes, como siempre lo hacía cuando sentía que cualquier palabra de más podría convertirse en una condena. William y Anna, sus hijos, se mantenían sentados en el banco familiar, intercambiando miradas cargadas de incertidumbre, con la sensación inquietante de que estaban presenciando el inicio de algo que aún no lograban comprender del todo, pero que sin duda cambiaría sus vidas. Esa noche, el pueblo entero habló de lo sucedido. Las versiones se entremezclaron. Las suposiciones crecieron como raíces invisibles que se extendían bajo la superficie de la tranquilidad aparente. La policía inició una investigación, pero los testigos se contradecían. Sus recuerdos parecían borrosos, sus palabras no coincidían, como si el aire mismo de Lakewood se resistiera a permitir que la verdad emergiera con claridad. En la casa de los Clayton reinaba un silencio sepulcral. Eleanor se sentó en su sillón de siempre, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, observando a su familia con esa mirada que no dejaba lugar para la desobediencia, con esa frialdad que hablaba más fuerte que cualquier grito. Henry se sentó frente a ella con la cabeza gacha. Sarah se mantuvo de pie junto a la puerta con el rostro endurecido por el miedo. William y Anna se refugiaron en la seguridad frágil de su mutua compañía. Eleanor sabía que tenía que actuar rápido, que cualquier debilidad podría costarle caro, que su legado estaba en juego. La verdad era un arma peligrosa, y ella no pensaba permitir que cayera en las manos equivocadas. Las paredes de la casa de los Clayton guardaban secretos que nunca debían ser descubiertos. Pero el silencio que las envolvía aquella noche no era el habitual. No era el silencio de la paz ni el de la calma, sino el de la tensión contenida, el de las palabras que no se decían pero flotaban en el aire como una amenaza invisible. William y Anna sentían que algo había cambiado, que sus padres ya no eran los mismos, que la sombra de lo ocurrido en la iglesia se había instalado en su hogar como un espectro del pasado que se negaba a desaparecer. Henry evitaba el contacto visual. Caminaba de un lado a otro con la mirada clavada en el suelo, como si buscara respuestas en las grietas de la madera, mientras Sarah apenas pronunciaba palabra, con los labios apretados y los ojos clavados en la nada, con la expresión de quien comprende algo que los demás aún no han descubierto. Pero fue Anna quien comenzó a notar los detalles, a ver las miradas esquivas, los susurros entre su madre y su abuela, los momentos en los que el silencio se volvía demasiado espeso, demasiado artificial, demasiado construido para que pareciera natural. Fue ella quien, incapaz de contener su curiosidad, comenzó a explorar la casa con la determinación de quien sabe que hay algo escondido, algo que nadie quiere que vea, algo que podría cambiarlo todo. Sus manos recorrieron los cajones antiguos del escritorio de su padre, revolvieron viejas cajas en el desván, desempolvaron carpetas olvidadas en los estantes del despacho de Eleanor. Y entonces, encontró lo que no debía haber encontrado. Páginas amarillentas de periódicos viejos. Noticias que hablaban de un pasado que nadie mencionaba. De un hombre que alguna vez fue parte de la familia y que, de un momento a otro, dejó de existir en las conversaciones, como si su nombre hubiera sido borrado de la memoria colectiva de Lakewood. Unas líneas en particular llamaron su atención. El nombre John Clayton aparecía una y otra vez, acompañado de palabras inquietantes, de preguntas sin respuesta, de suposiciones que parecían haber sido enterradas junto con su recuerdo. Anna sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Su necesidad de saber se impuso sobre la advertencia silenciosa que resonaba en su mente. No entendía todo lo que esos documentos implicaban, pero sabía que aquello no era un simple error, no era una coincidencia, sino una pieza fundamental del rompecabezas que su familia se empeñaba en mantener oculto. Sin embargo, no fue la única que comenzó a sospechar. Graham Donovan, el hombre que siempre había estado cerca de Eleanor, el hombre que muchos veían como una simple sombra de su voluntad,
también entendía que la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la luz. Observaba los movimientos de Anna con cautela, con el conocimiento de quien ha sido testigo de más de lo que le gustaría admitir, con la certeza de que los secretos más oscuros son aquellos que nunca deben revelarse. Lo que Anna no sabía era que su búsqueda de respuestas no solo la acercaba a la verdad, sino que la convertía en un problema que su abuela no estaba dispuesta a permitir. William siempre había creído en su madre, siempre la había visto como el pilar inquebrantable de la familia, la mujer que sostenía con firmeza el orden de su mundo, pero ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionarlo todo. Veía como la policía, que al principio había mostrado interés en lo ocurrido en la iglesia, ahora parecía perder el entusiasmo. Como los oficiales que hablaban de investigaciones y preguntas de pronto dejaban de insistir. Como los rumores que se habían esparcido por el pueblo de repente se volvían susurros cada vez más débiles, como si alguien estuviera asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz. Era Eleanor. No tenía dudas de ello, con su control absoluto sobre Lakewood, con su capacidad para moldear la realidad a su conveniencia, con su poder silencioso que nunca necesitaba ser pronunciado en voz alta para que todos lo entendieran. Pero si ella movía los hilos desde las sombras, entonces, ¿qué más estaba ocultando? Mientras William se debatía entre la lealtad y la sospecha, Anna ya no tenía dudas. Había visto demasiado. Había leído cosas que nunca debió leer. Había atado cabos que nadie esperaba que atara. Y ahora, alguien más los sabía. Graham Donovan, la presencia siempre discreta detrás de Eleanor. El hombre cuya existencia parecía estar ligada a la de su abuela de una manera que jamás había comprendido del todo. La había interceptado aquella noche en el jardín, lejos de las miradas de su familia, lejos de la seguridad del hogar. No hubo amenazas explícitas, no hubo advertencias directas, pero su mensaje fue claro. Buscas la verdad, pero la verdad no siempre es lo que esperas. Le dijo con voz calma, con la serenidad de quien ha visto a otros cometer el mismo error antes y sabe cómo termina la historia. Pero Anna no tenía miedo, o al menos, no lo suficiente como para detenerse. Si Eleanor pensaba que su control sobre el pueblo era absoluto, entonces no comprendía que la confianza se gana y se pierde. Con el tiempo la gente empezó a verla de manera diferente, a cuestionar lo que antes daban por sentado, a reflexionar sobre las historias que nunca se contaron. Sarah, la esposa de Henry, que durante años se había mantenido en silencio, ahora parecía inquieta, cada vez más incómoda, como si la coraza que había construido para soportar su lugar en la familia se estuviera resquebrajando. Y William, por primera vez en su vida, se preguntaba si su lealtad estaba siendo utilizada como un arma en su contra. Pero el problema más grande era Anna. No se detendría, no podía hacerlo, no después de haber llegado tan lejos. Lo que no sabía era que cuanto más avanzaba, más peligrosa se volvía para aquellos que dependían del silencio. Y en la casa de los Clayton, el silencio era una regla inquebrantable, una ley escrita en piedra. Al desafiarlo, estaba poniendo en riesgo algo más que su seguridad. Estaba amenazando con romper el frágil equilibrio que mantenía a su familia en pie. Anna sintió como el aire dentro de la casa de los Clayton se volvía más denso, como el silencio ya no era solo incómodo, sino opresivo, cargado de algo que no podía explicar pero que pesaba sobre sus hombros como una advertencia invisible. Sus manos aún temblaban por lo que había descubierto, por los documentos que había leído, por los nombres y fechas que aparecían una y otra vez en los recortes de periódico, en los papeles antiguos que alguien había intentado ocultar y que ahora estaban en su poder. Pero lo peor no era la información en sí, sino lo que implicaba, la certeza de que su familia no era lo que ella creía, de que bajo la fachada de perfección y orden se escondía una historia que nunca debía haber salido a la luz. Y lo sabía, porque no pasó mucho tiempo antes de que su abuela lo descubriera. Eleanor siempre había tenido un instinto casi sobrenatural para detectar problemas, para adelantarse a los acontecimientos antes de que siquiera ocurrieran, y esta vez no fue diferente. Vio el cambio en la actitud de Anna, notó el brillo de inquietud en sus ojos,
la forma en que evitaba su mirada, el modo en que sus manos se cerraban sobre los bolsillos de su chaqueta como si estuviera protegiendo algo. No necesitó hacer preguntas, no necesitó interrogarla, porque ya sabía la respuesta. Y si Anna tenía en sus manos la verdad, entonces la situación estaba al borde del colapso. Graham Donovan no tardó en enterarse. Observaba todo desde las sombras, calculador, meticuloso, esperando el momento preciso para intervenir. No tenía dudas de que Eleanor actuaría con rapidez, que haría lo que fuera necesario para contener la situación. Pero incluso él sabía que esta vez las cosas eran diferentes. Anna no era como los demás. No era como Henry, que había aprendido a obedecer, ni como William, que aún dudaba. No era como Sarah, que había preferido el silencio antes que enfrentar la realidad. Ella no se detendría. Eleanor convocó a la familia en la sala aquella noche. Todos atendieron en silencio, cada uno con sus propias preguntas, con la sensación de que aquel momento marcaría un punto de inflexión en la historia de los Clayton. Henry tenía los ojos bajos. Sarah mantenía la espalda rígida. William respiraba con dificultad. Anna, en cambio, estaba lista para hablar, para decir lo que sabía, para romper de una vez por todas el círculo de secretos. Pero Eleanor fue más rápida. Sus palabras fueron firmes, frías, calculadas. No era una abuela amorosa, no era una madre preocupada, era la matriarca de una familia que se tambaleaba al borde del abismo y que no permitiría que una niña testaruda derrumbara todo lo que había construido. Graham la observaba desde un rincón, en silencio, con la expresión de quien comprende que ciertas verdades tienen consecuencias. Y Anna entendió que lo que había descubierto cambiaría su vida para siempre. Que esa noche marcaría un antes y un después en la historia de los Clayton. El amanecer en Lakewood no fue el mismo después de aquella noche. El silencio del pueblo ya no era el de la calma, sino el de la incertidumbre. El de las preguntas que nadie se atrevía a formular. El de los secretos que, aunque ocultos, se sentían como un peso en cada calle, en cada casa, en cada conversación que moría antes de empezar. La casa de los Clayton, que durante años había sido símbolo de orden y respeto, ahora era un lugar donde las sombras parecían haberse instalado de forma permanente, donde los rumores se convirtieron en la única verdad que la gente se atrevía a compartir. La policía regresó, esta vez con más preguntas, con más interés, con una determinación que no habían mostrado antes, como si finalmente hubieran comprendido que había algo más profundo, algo que iba más allá de la imagen perfecta que Eleanor Clayton había construido con tanto esfuerzo. Pero ella, como siempre, estaba preparada. Su rostro no mostraba emoción alguna, su voz era firme, su control absoluto. Negó lo que debía negar, desvió lo que debía desviar, tejió con precisión una versión de los hechos que nadie podría desmontar fácilmente. Sin embargo, la diferencia ahora era que ya no tenía a todo el pueblo de su lado. Las miradas que antes la reverenciaban ahora la evitaban. Los saludos que solían ser respetuosos ahora eran apenas un gesto de cortesía vacía. Los susurros que antes se apagaban con su sola presencia, ahora se multiplicaban cuando ella pasaba. Eleanor no lo decía en voz alta, pero lo sabía. Su tiempo había terminado. Graham Donovan desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido, como si hubiera entendido antes que nadie que quedarse significaba ser parte de algo que estaba condenado a derrumbarse. Sarah empacó sus cosas en silencio y se fue sin mirar atrás, sin despedirse, sin decir una sola palabra sobre lo que había ocurrido. Henry, el pastor, intentó continuar como si nada hubiera pasado. Intentó sostener su papel en la comunidad. Intentó hablar de fe y redención, pero su voz ya no tenía la misma fuerza, su presencia ya no generaba la misma confianza. La gente lo escuchaba por respeto, pero no por convicción. Y él lo sabía. William se quedó, pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a mirar a su madre de la misma forma. Nunca volvió a hablar de su familia como un refugio,
Nunca volvió a pronunciar el apellido Clayton con orgullo. Ana se fue. Se llevó consigo la verdad, las respuestas que había buscado con tanto esfuerzo, pero también la certeza de que nada de eso le había traído paz. Lakewood siguió un día adelante, como siempre lo hacía, porque en los pueblos pequeños el tiempo avanza a su propio ritmo. Algunos prefirieron mirar hacia el futuro, otros quedaron atrapados en el pasado. Pero la historia de los Clayton nunca se borró del todo. Pero la casa de los Clayton nunca volvió a ser la misma. Y Eleanor, la mujer que una vez lo controló todo, comprendió que el poder basado en el miedo no es eterno. El pueblo siguió adelante, y ella quedó atrapada en el pasado que había tratado de proteger. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.